Bueno, pues como ya vamos muy justito de tiempo, tengo aquí 6 o 7 folios del currículum de Ramón, pero ya hemos quedado que solo vamos a leer 3. Primero que nada quiero deciros que yo agradezco mucho y además presioné un poco a la organización para poder presentar a Ramón personalmente. Para mí es una gran satisfacción poder hacerlo. Ramón es director del CREA de Barcelona, el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de las Desigualdades. Está trabajando, dirigiendo y coordinando distintos proyectos europeos a nivel estatal y autonómico. Es el investigador principal de AMAL, Inmigración y Mercado Laboral, un proyecto nacional de I+D+I, y actualmente, que es la parte que más nos interesa a nosotros, está dirigiendo el diseño y el asesoramiento en la aplicación de las comunidades de aprendizaje. Está trabajando con el País Vasco mucho, está trabajando en Aragón, está trabajando en Cataluña. Y bueno, también es autor de varios libros, entre otros, pues por ejemplo, Compartiendo Palabras, la teoría sociológica contemporánea, escritos en distintas lenguas, traducidos a distintas lenguas. Podríamos hacer mucho más, pero ya hemos quedado que bastaba una pincelada para hacernos una idea de quién es él y fundamentalmente es a él a quien vamos a escuchar, así que ya le dejo. Bien, pues vamos a dedicar el tema de comunidades de aprendizaje, una manera de hacer escuela, y he preparado un guión con una pequeña introducción y luego un gran apartado: la transformación de escuelas en comunidades de aprendizaje. Dentro de él hay también un punto corto, que son las reflexiones, y dentro de ellas la educación en la sociedad de la información y unas transformaciones concretas. También daré unas pinceladas a otro apartado, aprendizaje dialógico, pero muy poquito, para que, en fin, luego en el debate a lo mejor introduzco más cosas, por eso lo he preparado en imágenes, pero no porque lo piense dar propiamente como apartado. Empezamos con la introducción, que en algunos centros de investigación, así a nivel internacional, se viene denominando de la superstición a la ciencia, y que prefiero introducirlo con una anécdota de cómo lo explicaba un día Marina Subirats en una charla. Ella decía que la educación había funcionado en el siglo XX como la medicina en el siglo XVI. Teníamos un problema de fracaso escolar, de convivencia, de diversidad, y empezábamos a pensar cómo abordarlo. Y alguien decía, pues podemos hacer esto, y otra persona, pues podemos hacer lo otro. Pues yo oí en una conferencia, pues a mí me han dicho que en un país, y luego aquella famosa frase, ¿por qué no probamos? Si yo hoy cuando voy al médico o la médica le oigo decir, bueno, a ver qué hacemos, y consulta a un colega y dice, pues podemos hacer esto otro. Ah, pues yo he oído, y sobre todo si les oigo decir, ¿por qué no probamos? Yo echo a correr. Entonces, la educación, por suerte, en el siglo XXI ha empezado a funcionar y puede funcionar como se supone que debiera funcionar en este aspecto la medicina, ¿no? Si yo voy a la médico, ¿qué espero? Hoy, espero que me dé el tratamiento que ha obtenido más éxito respecto del problema de salud que yo tengo, en cualquier lugar del mundo. Es más, si hoy sale un nuevo tratamiento en un sitio de Asia, espero que a los 15 días, 20, ya me lo den a mí. Ese es el enfoque científico de la educación para el siglo XXI. Para ello, tenemos que estar al corriente de dos cosas. Una, las reflexiones y actuaciones que están consiguiendo mayores avances hacia el éxito escolar y la convivencia. Dos, las aportaciones actuales, el estado actual de desarrollo de las ciencias sociales y educativas. No solo las teorías, que fueron muy importantes hace 40 años, sino también los avances respecto de esas teorías que se están produciendo hace 3 años, 2 años o 1 año. Eso antes era casi imposible de hacer, era muy difícil. Yo cuando hice la tesis tuve que ir, por ejemplo, 2 meses a la librería del Congreso de Washington, suponen la más grande del mundo. Eso era caro, en fin. Hoy en día, muchísima más información de la que yo obtuve en la librería del Congreso o de la que tenía a disposición, la tenemos todos y todas en nuestras casas. Basta conectar
las bases de datos de educación o de ciencias sociales e Internet para tenerlas. Hoy en día podemos funcionar científicamente. Cualquier nuevo descubrimiento, nueva forma de actuación en cualquier escuela del mundo que obtenga más éxito que las anteriores, rápidamente entra en nuestras casas, aunque frecuentemente no sabemos qué ha entrado, no sabemos dónde está. Hoy en día, como digo, en Internet, ¿no?, pues ya tenemos la base de datos ERIC, la más importante del mundo en educación, no la que yo estoy de acuerdo, yo estoy en otra, pero os tengo que dar la importante, no la que yo estoy de acuerdo. Si no nos interesa solo las cuestiones educativas, sino más amplio lo social, para enmarcar lo educativo dentro de ello, tenemos Sociológica las tres. Las revistas educativas más importantes del mundo, por ejemplo, la de Harvard, cuelga ya sus contenidos gratis en Internet. En fin, que hoy en día tenemos a nuestra disposición, antes de probar, pues entrar, ver, porque de cualquier problema educativo que nos planteemos, tenemos los diferentes tratamientos que se han hecho en el mundo valorados científicamente, cuál es el que da más resultados, el que da menos, según dónde. Podemos disponer de esa base científica. Si empezamos a hacerlo, descubriremos cosas que nos pueden chocar a veces, ¿no? Por lo menos en Europa del Sur hay cosas que chocan. Por ejemplo, los centros educativos que están obteniendo más éxito, pongo Harvard porque es de sobra conocida, podría decir el Instituto Madison de secundaria, otros que son menos conocidos, por eso pongo una que es conocida y aceptado, que es la principal universidad del mundo. Resulta que Harvard tiene, y podéis entrar, no hace falta entrar a través de bases de datos ERIC, directamente harvard.edu, y veréis cómo en cada facultad, en todas las facultades, tiene una oficina que tiene un único objetivo, y el único objetivo es conseguir que en todas sus aulas haya gente de diferentes culturas y de diferentes medios sociales. ¿Y por qué? Bueno, por supuesto que hay un valor de justicia social que está presente, pero no es el principal. Lo hacen porque saben que en la sociedad de la información la única forma de lograr un aprendizaje realmente elevado y realmente de élite es teniendo toda la diversidad cultural de su entorno y diversidad de su entorno presente en sus aulas. O sea que la gente que realmente logra altísimos rendimientos es a base de eso. Digo que choca en Europa del Sur porque cualquier periódico, incluso en libros, no solo de pedagogía, sino incluso de multiculturalidad en Europa, aparece que es una dificultad cuando hay gente de diferentes culturas en nuestras aulas. Es curioso. Bueno, pues será que algo hacemos distinto, ¿no? Que algo no lo estamos haciendo bien, ¿no?, en muchas escuelas. Aquí ya he visto ayer en la rueda de prensa que hicisteis que se planteaba pues que la diversidad era una riqueza que había que saber aprovechar. Yo me alegro que estéis en la línea que también se plantea aquí en Harvard, pero que no es muy frecuente en Europa del Sur, más bien considerarlo como una dificultad. Bien, también veremos, si nos da tiempo, el papel que el sueño de movimientos sociales como el de Martin Luther King han jugado en esa transformación de los centros educativos que permite convertir la diversidad también en una riqueza de aprendizajes. Bueno, pues con este enfoque de ir viendo un observatorio, cualquier cosa que sale en el mundo que logra mejores resultados que lo anterior, se define un paquete que llamamos comunidades de aprendizaje. Bueno, también digo que otra cosa, perdonad que se me ha olvidado, que también choca, es como en la revista educativa más importante del mundo, la de Harvard, que destaca cada trimestre una escuela del mundo. En 70 años de historia, la única que ha destacado del Estado español es una escuela a la que le pusieron en Harvard el siguiente título: una escuela donde la gente se atreve a soñar. Papel de los sueños parece que no es solo unas utopías así para pasarlo bien, sino que da resultados concretos de éxito escolar. Bien, eso es lo que hacemos en el CREA, en el centro en el que estamos, y entonces ese paquete de reflexiones y actuaciones que están obteniendo más éxito en el mundo es lo que ahora os explico y que muchas escuelas están haciendo. Bueno, pues una de ellas es una reflexión. En realidad las reflexiones las suelo agrupar en dos. Una, educación en la sociedad de la información, esa es una de las dos reflexiones que da éxito, y otra, que la he dejado para el final, para dar algunas pinceladas, porque no da tiempo, a no ser que en el debate queráis que profundice más, que es la de aprendizaje dialógico. Por lo tanto, aquí no introduzco la de aprendizaje dialógico todavía, sino la de educación en la sociedad de la información.
Luego pasaré a las actuaciones concretas. Ahora, de momento, estamos en la reflexión. Esta reflexión de educación en la sociedad de la información se puede agrupar en 3 puntos, tal como lo hacen esos centros educativos. El primer punto es que las escuelas que tenemos, los institutos que tenemos, han sido creados en y para la sociedad industrial. Y, sin embargo, ahora estamos en una sociedad de la información totalmente distinta. Todo se está transformando, todo. Investigadores e investigadoras internacionales dicen, hay algunos reductos que se resisten. Dicen que entre estas 2 fotos, por ejemplo, que hay 12 años de diferencia, de la misma zona, ¿verdad? Y no exactamente del mismo punto de la ría, pero de la misma ría. Y en una vemos altos hornos, astilleros, y en otra una cosa con forma de barco, pero que ya sabemos que es un museo. 12 años, un cambio de paisaje total. Pues estos investigadores e investigadoras internacionales dicen que si miramos por las ventanas de las escuelas e institutos que hay alrededor del Guggenheim, no encontramos un cambio en las aulas de paisaje similar a este. Dicen que seguimos encontrando un profesor o profesora, una pizarra, una tiza, intentando hacer algo con unos cuantos alumnos y alumnas que cada vez cambian más, pero que el sistema escolar no cambia. Por lo tanto, la transformación está todavía pendiente de hacer en el caso de las escuelas e institutos. Y esa transformación, por dar solo alguna pincelada de cómo debe ser, tiene que, como mínimo, dar la capacidad que da el éxito o el fracaso en la sociedad de la información, que es una capacidad doble que se puede denominar selección y procesamiento de la información. Las empresas, las familias, las personas, las instituciones que tienen éxito en la sociedad de la información son las que tienen una buena capacidad de selección y procesamiento de la información. Como normalmente esto se explica desde el mundo laboral, yo voy a explicarlo desde otro ámbito. Luego ya volveré, si queréis, al mundo de la producción, pero desde otro ámbito distinto, porque esta capacidad es el éxito y el fracaso en todos los aspectos de la vida. Vamos a ver qué es selección y procesamiento de la información y qué hacía la escuela de antes y la de ahora. A ver, hace poco un amigo, un colega, un profesor de nuestro centro de investigación, en una revisión rutinaria le encuentran una enfermedad que él no esperaba y nadie esperábamos. Bien, ¿qué nos proporciona la escuela de la sociedad industrial? Bueno, pues como mucho, una explicación del cuerpo humano, de las posibles enfermedades. En fin, por bien que se hubiera hecho hace 5 o 20 años, ¿de qué nos serviría en esa situación concreta de la vida cotidiana? De nada. Las escuelas de la sociedad industrial se hicieron con un modelo enciclopedista, ¿no? Aquello de reunir el saber de la humanidad en un único volumen y distribuirlo a través de unos locales. Esa función hoy no tiene absolutamente ningún sentido, se ha perdido. Hoy en día la información no circula a través de las escuelas, sino a través de otros mecanismos. Y el problema no es la información, sino el problema es la selección del trozo de información que necesitamos en cada momento. Sin saber nada de esa enfermedad, a las pocas horas sabíamos lo fundamental. Se trata de seleccionar qué es lo que hacen en Belviche, qué es lo que hacen en Pamplona, qué es lo que hacen en tal. Cuidado, siempre hay que ir a aquellos sitios que obtienen mejores resultados. En esa enfermedad en concreto era en Houston. Pues vamos a ver en Houston qué es lo que hace. Eso es seleccionar la información. Y ver que, por ejemplo, en Houston hacen una cosa diferente que, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Bien, eso es lo que van a necesitar los chicos y chicas que hoy tienen 10 años en esta sociedad de la información. Saber en cada momento dónde está y seleccionar la información que necesitan para cada situación. Y eso es muy difícil. Como dice Humberto Eco, contra más información hay, más difícil es seleccionar la que necesitas. Pero luego viene otro momento mucho más difícil que la selección, que es el procesamiento de la información. Es la aplicación de esa información, la recreación de esa información en nuestra situación concreta, en nuestro aula, en esa enfermedad de un amigo o en la propia producción. ¿Qué es lo que hacemos? El procesamiento de la información. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué tratamiento aplicamos? El de Houston, el de Cataluña, ¿con qué tipo de médicos o médicas? Ahí es donde viene el momento clave, el procesamiento de la información. Ese procesamiento de la información, que frecuentemente se denomina conocimiento y que hace que mucha gente denomine a la sociedad de la información sociedad del conocimiento. Estas son las capacidades, ¿no?, que dan el éxito y el fracaso en la nueva sociedad. Fijaros, en la sociedad de la información
No hay ninguna profesión a la que se le pida a la gente que resuelva problemas sin mirar a ningún sitio. A una médica no le dicen receta sin mirar a ningún sitio. A un conserje no le dicen haz tu trabajo sin mirar a ningún sitio. Investigadores e investigadoras internacionales dicen cada vez solo queda un reducto donde se le pide a la gente que resuelva problemas sin mirar a ningún sitio. Cuando se ponen exámenes en el sistema educativo sin poder mirar libros, apuntes, ordenadores, móviles, etc. La primera vez que fui a hacer una conferencia a Stanford, la profesora que me invitaba le acompañé a que pusiera un examen y nos fuimos luego al bar, ¿no? Porque, por supuesto, los chicos y chicas de ese examen podían consultar todas las cosas que van a poder consultar en su vida cotidiana el día de mañana, sea en una empresa o sea en la familia cuando un familiar tiene cualquier enfermedad. Es decir, de nuevo, el sistema educativo todavía no hemos hecho esa transformación. 2 puntos más de esta primera reflexión. Una es que entre el 1973 y 1995, en el caso del territorio de la Unión Europea, hay pocas diferencias en cuanto a territorios, pero bueno, ha habido una fase hegemónica de esa sociedad de la información, que es la que el principal autor de las ciencias sociales de hoy en día, Habermas, denomina darwinismo social. Y que yo no pongo el nombre de Habermas, darwinismo social, porque con mucha razón algunos y algunas se enfadan. Charles Darwin no tiene culpa de eso. Y pongo el nombre de otro, de un francés, de un autor francés que se llama Goff, sociedad dual. O sea, la idea era, a ver, si los altos hornos de Vizcaya los vendemos a la India y si en vez de esos altos hornos ponemos una acería en la que solo trabajan 400 trabajadores y trabajadoras, pues mucha gente sobra. La idea era, no necesitamos a todo el mundo para la sociedad de la información. No todo el mundo tiene por qué llegar ahí. Entonces, seleccionemos los mejores, entre comillas, para que lleven la sociedad de la información adelante. Y en el otro extremo, los otros o las otras, que queden con ayudas sociales. Entonces, este darwinismo social provocó un darwinismo educativo durante esta época. Todo se llenó de itinerarios, de diferentes caminos, de diferentes procesos, que en algún momento se iba a decir que eran individuales, para llevar a cada uno a un sitio diferente dentro de la sociedad. El objetivo de igualdad de oportunidades, aquel de los movimientos de los años 60 y 70, desapareció para convertirse en adaptación a la diversidad, etcétera, etcétera. Por suerte, ya no estamos en esa fase, sino que si vemos documentos de la Unión Europea, por ejemplo, ya desde el 1995, e incluso desde antes, desde el 93, pero bueno, mucho desde el 95, el objetivo que se plantea ya no es seleccionar a los mejores, sino hacer una sociedad de la información para todas las personas. Para todas las personas que ya viven en el territorio europeo, sean de la condición social, étnica, cultural, etcétera, que sea. Y este objetivo se transforma también a nivel educativo. Si vemos documentos de la Unión Europea durante los años 80, veremos que el objetivo es adaptación a la diversidad. Si vemos documentos de la Unión Europea a partir de 95, veremos que el objetivo ya no es ese, que el objetivo es la igualdad y que lo que se debate es entre igualdad de oportunidades o igualdad de resultados. Y la diversidad es el camino para llegar a esa igualdad, porque todos los chicos y chicas tienen derecho de poder participar en esa nueva sociedad de la información, que es la única que existe en su territorio. Bien, pues las comunidades de aprendizaje tienden a aplicar estas políticas, hoy en día, por suerte, ya oficiales en la Unión Europea, en nuestros centros educativos. Y entonces, ya acabada esta reflexión, pasamos a las transformaciones concretas que hacen los centros que se convierten en comunidades de aprendizaje. En fin, hay unas fases previas que luego, si queréis, en el debate explico, pero cuando ya se empieza la transformación, lo primero que se hace es un sueño. Un sueño entre el profesorado, el alumnado, los y las familiares y todas las personas y entidades que quieran colaborar, asociaciones, voluntariado, empresas, administraciones, etcétera. Todo el mundo que quiera colaborar. Y en ese sueño hay un planteamiento que parte de la crítica al darwinismo social de la sociedad de la información y de la nueva etapa. Mirad, durante todos esos años de darwinismo social y educativo, todas las familias académicas del mundo hemos venido haciendo lo mismo.
¿Qué somos familias académicas? Las que tenemos un título universitario en casa, el padre, la madre, quien sea. Todas las familias académicas del mundo hemos intentado que nuestros hijos e hijas como mínimo lleguen al bachillerato, como mínimo vayan al bachillerato, y que luego, si quieren, puedan estudiar en la universidad. No ha habido diferencias ideológicas, no ha habido diferencias culturales, ni étnicas en eso. Todas las familias académicas de cualquier cultura, de cualquier ideología, han intentado eso. Es lógico. Para la Unión Europea, el nivel que determina hoy en día el fracaso escolar es si tienes el bachillerato o tienes menos nivel que el bachillerato. Y lo determina muy bien, y las familias académicas lo sabemos muy bien. Por eso quienes estamos en esta sala hemos intentado y estamos intentando que nuestros hijos e hijas como mínimo lleguen a ese nivel y a poder ser, que si quieren puedan estudiar en la universidad. Hay un gran consenso en ese tema real. Si preguntamos a una madre anarquista y a un padre del Opus Dei qué educación quieren para su país, nos responden cosas totalmente distintas. Si preguntamos a una profesora de matemáticas y a un profesor de historia qué educación quieren para su país, nos responden cosas totalmente distintas. Si les preguntamos, y mejor que si le preguntamos, observamos qué están haciendo con sus hijos o sus hijas, todos y todas están haciendo exactamente lo mismo. Intentando que lleguen al bachillerato, intentando que si quieren, puedan estudiar en la universidad. Y que si no me aprende inglés en el instituto, pues la llevo a Irlanda en verano. No hay diferencias culturales, no hay diferencias étnicas. Sin embargo, al mismo tiempo que hemos ido haciendo eso, hemos considerado lógico, no todo el mundo tiene por qué llegar a la universidad. Otros, en fin, que se queden incluso con la ESO, que sabéis que la ESO no tiene equiparación en Europa, que es un invento español, digamos, y que no, en fin, está bien, pero no es ni muchísimo menos suficiente, pero nos ha parecido a veces normal que hagan eso. Yo iba hace años ya, en esa época de darwinismo social, después de una charla con el miembro de una consejería de enseñanza, que no es de esta autonomía, de otra es igual, y entonces me estaba explicando que teníamos que convencer a las familiares de que, en fin, con un 30% que llegaran a la universidad había suficiente. Que no todo el mundo tenía por qué llegar. Y yo le estaba intentando argumentar que no, hasta que me di cuenta, ese amigo le conozco, y digo, pero si tiene 4 hijos, hijas. Digo, ya está. Digo, es verdad, sí, un 30%, de tus hijos e hijas, de tu casa 1. Y me dice, hombre, Ramón. Digo, bueno, pues, a ver, ¿de qué estamos hablando? De que vayan los demás y los nuestros ahí. Por eso el sueño tiene un lema para las y los profesionales de la educación. El sueño es que el aprendizaje que queremos para nuestras hijas e hijos esté al alcance de todas las chicas y chicos. Ya no estamos en el feudalismo, ya no hay chicos y chicas de sangre azul y sangre roja. No tenemos por qué establecer unos itinerarios predeterminados para unos y otros itinerarios predeterminados para los demás. Aquí no se trata de ver qué es lo que yo pienso que debe ser la educación en este país. Aquí se trata de ver qué estoy haciendo yo con mis hijos e hijas y por qué los hijos e hijas de los demás no tienen derecho a los mismos aprendizajes que los míos. Este es el enfoque. Estaba yo en un claustro hace tiempo hablando de la necesidad de instalar el Internet desde los 3 años y un profesor de esos, creo que me entendéis, o sea, esos muy críticos, ¿sabéis? Esos que se dan cuenta de las cosas que los demás no nos damos, ¿no? Y que necesitan explicárnoslo, ¿no? Para concienciarnos, ¿no? Y entonces nos empieza a explicar cómo detrás del Internet está el imperialismo yanqui, la sociedad neoliberal, el modelo tecnológico educativo, etcétera, etcétera. Mi respuesta es sencilla, es decir, mira, te acabo de conocer, no sé nada de ti, solo sé que tienes título universitario y puesto de trabajo fijo. Por lo tanto, sé que si tienes hijos e hijas en casa, tienes Internet en casa. Y 3 o 4 compañeros les dicen, que te acabas de comprar un equipo nuevo. Se trata no de salvar a los demás, de lo que no queremos salvar a nuestros hijos o nuestras hijas, sino de la igualdad, de lo que damos en casa, ¿por qué no lo pueden tener en la escuela todos los chicos y todas las chicas? Ese es un poco el enfoque de este sueño. ¿Y por qué sueño? Bueno, un sueño en el que participan los niños y las niñas, van diciendo ahí sus cosas, en fin, se hace mucho debate. Es un sueño que se puede hacer en un mes. Hay gente que lo hace en un año, en 3 meses, pero en mi opinión se puede hacer perfectamente en un mes, no hay por qué esperar tanto.
Bueno, y ese sueño, y vuelvo a lo de Martín Lutero King, ese sueño partió de, en fin, los primeros centros que hicieron este tipo de transformaciones, de una orientación similar a la de Martín Lutero King. Y de hecho el primer instituto que hizo eso, la High School, se llama Martín Lutero King. Y Martín Lutero King, como sabéis, tenía un sueño incluso uno de sus discursos, el más famoso que está grabado por ahí, se titulaba I have a dream, tengo un sueño. Y ese sueño, y lo digo con énfasis y para generar debate, si queréis, y desacuerdos, que es como a veces hay debate, ese sueño no era de adaptación a la diversidad. Ese sueño era de transformación para la igualdad. Ese sueño decía, ¿por qué los niños negros no pueden ir a las mismas piscinas, en los mismos autobuses y tener los mismos aprendizajes que los blancos? Y esa transformación generó mucho beneficio de aprendizajes, no solo para los negros, sino también para los blancos y las blancas. Entonces, desde ese sueño, que como digo, se puede hacer si se quiere en un mes, se pasa a una segunda fase que se puede llamar como queráis. Aquí no hay ninguna ortodoxia, tampoco tiene por qué ser en este orden, pero se puede llamar prioridades, transformaciones concretas, como lo queráis llamar. Venga, ya hemos soñado, ya hemos hecho la utopía, ahora vamos a ver cómo hacemos posible esa utopía. Vamos a ver qué trozos de sueño vamos a conseguir el año que viene, de aquí a 2 años, de aquí a 3, o máximo de aquí a 4. Entonces, cada escuela hace las transformaciones que quiere, las prioridades que quiere, hay una total autonomía. Pero dentro del proyecto Comunidades de Aprendizaje les planteamos cuáles son aquellas transformaciones que se están haciendo en el mundo y cuáles son las que tienen más éxito, menos éxito, para que escojan no solo en el grado de dificultad que tienen, sino también en el grado de transformación y de mejora del aprendizaje que van a lograr. Una de las transformaciones se denomina habitualmente, pero puede haber diferentes nombres, es grupos interactivos. Bueno, grupos interactivos, como ya podéis ver, supone, entre otras cosas, que no hay una persona adulta en el aula, sino que hay varias personas adultas en el aula. Hay aquí una profesora, hay aquí una educadora y hay aquí 2 voluntarios. Bueno, vamos a explicar un poquito, no a nivel didáctico, que lo dejo para el debate, pero sí más a nivel socioeducativo, qué supone esto de los grupos interactivos. Y para eso hay que explicar lo que se hizo frecuentemente durante el darwinismo social. Durante el darwinismo social, 73 a 95, con esa idea de selección de los mejores, un poco lo que se fue haciendo es ir apartando a los difíciles del aula, o a las difíciles del aula. Os lo explico de otra manera. A través de una historia de vida de un profesor, de otro sitio, pero que puedo redondear los datos, un profesor, digamos que llevaba 20 años dando física en su high school. Y veía que cada año tenía más dificultades de organizar la clase en el sentido de convivencia y motivación. O sea, veía que cada año dedicaba menos tiempo a preparar la física que iba a explicar y más tiempo para los problemas de orden y disciplina dentro del aula y de motivación. Y eso le creaba, como es lógico, una gran crisis profesional, porque se supone que era profesor de física y no motivador, decía él, ¿no? Y entonces este profesor tuvo la peor tentación que se puede tener en la sociedad de la información, que es la nostalgia del pasado, el creer que se podía volver al pasado. Este profesor, un día que ya los 24 que tenía en el aula ya estaban un poco revueltos, les dejó ir y se le fue también a él la mente. Y se acordó 30 años antes de su clase con el profesor de física que tenía entonces y cómo le escuchábamos. Y vamos, ya si nos echaba 10 minutos de clase, qué mal lo pasábamos. Y él sí que se podía dedicar a preparar la clase de física. ¿Y qué coordinación había con los familiares? Si nos castigaba ese profesor y se enteraban en casa, nos volvían a castigar. Una coordinación perfecta, ¿no? Y entonces ya ese mundo no estaba. Entonces este profesor, me recuerda a un familiar mío también que le hicieron la jubilación anticipada con 100% de sueldo, en unos astilleros, y estuvo durante casi 10 años
todos los días laborables que no llovía, dando un paseo hasta el astillero, el viejo astillero. No se atrevía a reconocérnoslo, pero todos y todas sabíamos que era con la secreta intención de que un día lo volvieran a abrir. Y ese profesor era como ese familiar mío. Era de estos que dicen, hay que volver a la autoridad del profesor, ¿os acordáis, no? Hay que volver a no sé qué. El pasado no vuelve nunca, nunca. Y además, no solo no vuelve nunca, sino que toda la gente que está intentando que vuelva al pasado está empeorando la situación, porque está impidiendo que busquemos soluciones de futuro. Bueno, como la comunicación es también no verbal y estoy viendo caras así, voy a poner otro ejemplo. Fijaros, hace 30 años, muchos y muchas no lo sabéis porque sois muy jóvenes, pero un domicilio típico tenía un salón. En ese salón había un mueble bar y en ese mueble bar había una enciclopedia que no se abría nunca y que había tiendas que las vendían por metros y colores. Y había un televisor y luego una cosa que se llamaba tresillo con uno más largo y dos individuales. Y uno de los individuales estaba mirando hacia el televisor. ¿Quién se sentaba en ese individual? No se llamaba así. No, el nombre oficial se llamaba cabeza de familia, porque era el único que tenía cabeza en la casa, ¿no? Y entonces a su niña de 16 años le decía a las 10 en casa, y no os lo creéis la gente joven, la niña llegaba a las 10 a clase, porque si llegaba a las 10:10 ya había follón. Entonces ese profesor, recordaba a aquel profesor de física que a esa niña le decía calla y callaba. Entonces, para volver al pasado, nos tiene que explicar ese profesor cómo volver a esos domicilios, cómo volver a esa situación donde el cabeza de familia, lo que decía, todo el mundo sin rechistar le ordenaba. Hay gente que quiere volver hacia ese mundo, hay gente que no queremos volver, pero no vale la pena que nos discutamos, porque como no va a volver, podemos conjuntamente discutir cuál es el futuro. Por lo tanto, esas aulas no. Pero este profesor sí, le entró la nostalgia. Y entonces volvió su vista sobre esos 24 y dijo, pero si la mayoría son como no éramos nosotros y nosotras, si el problema son esos 3. Y entonces dijo, que me lo saquen. Bueno, no dijo que me lo saquen porque era profesor. Dijo, en realidad tienen otras motivaciones y necesitan unas adaptaciones concretas, ¿no? Pero ¿sabéis lo que pasó? Que 2 meses después se dio cuenta que se había equivocado. Y que además de esos 3, también aquel, y entonces otro más. Ahora que yo soy evaluador de la Unión Europea, se está preparando una evaluación europea del sistema educativo, que luego si me da tiempo os explicaré. Bueno, vamos a ir más lejos. Ahora que vamos a ir a Marte, baja alguien de Marte a evaluarnos y ve eso y dice, claro, está muy bien hecho, porque este profesor lleva 20 años de experiencia. Es muy experto y lo que quiere es coger a los difíciles, ¿no? Y tratarles a fondo, y al novato así que viene, pues que se quede con los fáciles, con los 21 fáciles. Y se extrañaría porque vería que es casi siempre al revés, que el experto o experta se queda con los fáciles, mientras que al novato o novata se le envían con los difíciles. Lo cual deja muy claro cuál es el objetivo. El objetivo es el darwinismo social, el darwinismo educativo. Esta no es una medicina que no se sepa sus resultados. La comunidad científica internacional lo tiene muy claro. Es de esas medicinas que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que no se recete, que empeora la salud. La comunidad científica internacional tiene muy claro que es la mejor forma de aumentar el fracaso escolar, los problemas de convivencia y la conflictividad posterior, y sin embargo, durante esos años de darwinismo social, por razones que luego, si me da tiempo, explicaré, se ha ido promocionando. Bueno, pues la forma de los 3 pasos de la exclusión se logran a través de aplicar soluciones de la sociedad industrial a problemas de la sociedad de la información. Y los 3 pasos son los que este profesor hacía. Primero, grupos de nivel bajo. Esto es fácil de hacer. Mirad, por si no lo sabéis, se organiza dentro de una clase a la gente según sus ritmos de aprendizaje. Los que más matemáticas saben en un rincón, los que menos matemáticas saben en otro rincón. Es una buena forma de empezar la exclusión y el fracaso escolar. El segundo paso, más eficaz que el anterior, es a los diferentes no solo ponerles en los grupos de nivel bajo dentro del mismo aula, sino enviarles a otro aula a hacer otras cosas.
Y todavía hay otro tercer paso todavía mejor para lograr más fracaso escolar y problemas de convivencia, que es ya no enviarles fuera del aula, sino enviarles fuera del instituto. Esto es lo que la comunidad científica internacional, lo que los organismos internacionales hoy tienen establecido, que es lo que se trata de evitar. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hace ese pobre profesor que tiene esa crisis que no puede con los 24? Pues en vez de dar a ese problema de la sociedad de la información una solución de la sociedad industrial, se trata de darle una solución de la sociedad de la información. En lugar de decir, como no puedo con los 24, que me los saquen, es como no puedo con los 24, que vengan a ayudarme. Y se trata de abrir el aula a la participación de aquel número y aquel tipo de personas que puedan conseguir que todos los chicos y chicas estén en todo momento en situación de aprendizaje, y de aprendizaje del máximo nivel. Esto no es una pedagogía de mínimos, sino una pedagogía de máximos. No nos importan los mínimos, alcanzar los máximos de todos los chicos y chicas, y sin ningún problema de convivencia en las aulas. En todos los sitios que se hace con grupos interactivos, en todos los sitios del mundo, que se hace mínimamente bien, el aprendizaje instrumental se acelera un montón de todos los chicos y chicas. Pero además los problemas de convivencia en las aulas desaparecen. No quiere decir que desaparezcan en el patio, pero por lo menos desaparecen ya dentro de las aulas. Entonces, si me decís, a ver, ¿cuál es la forma de organización del aula que obtiene más éxito en el momento actual de la sociedad de la información? Bueno, pues según nuestro observatorio mundial, esta es la forma de organización del aula que tiene más éxito. Como habéis oído la palabra voluntarios y voluntarias, no he dicho la de familiares, que también entran en según qué centros en las aulas, pues se plantea un problema que se ha generado también en la época del darwinismo social. Y es que estos voluntarios y voluntarias, esta gente, pero si no saben de educación, ¿qué es lo que harán allí? Y por eso pues me adelanto al posible debate dando algunos argumentos a favor de que entre gente diferente a nosotros y a nosotras, de diferentes condiciones, de diferentes tipos. Por ejemplo, esa chica. Esta chica se llama Karma. Esta chica en ese momento era universitaria, ahora ya es profesora universitaria, obtuvo uno de los expedientes más brillantes que hemos tenido en la Universidad de Barcelona en toda la historia, pero cuando iba al instituto la expulsaron por violenta. Primero no la dejaron hacer el bachillerato, tenía que hacer módulos profesionales, y luego la expulsaron por violenta. Sin embargo, luego conoció a otra gente y ya digo que tuvo un expediente brillantísimo. Entonces, esta chica pues es diferente a mí, por ejemplo, ¿no? Y es diferente a la mayoría del profesorado, pues tiene otro tipo de conexión con los chicos y chicas, digamos, difíciles. Además tiene una gran motivación. Hace 2 años estaba en grupos interactivos cuando ya era profesora universitaria y luego se quedaba el verano en las casas de los chicos y las chicas y continuaba enseñándoles y conviviendo con ellos y ellas. Yo estaba empeñado en que fuera a Harvard, conseguimos que le dieran una beca para irse en verano y después de tener la beca, tener el billete de avión, dice, ¿sabes qué? Que no me voy, que estoy más a gusto aquí con estos chicos y estas chicas. Eso nunca lo voy a hacer yo, nunca lo voy a hacer, ni tengo motivación ni tengo por qué tener, pero ella sí. Entonces en septiembre se encuentra a esos chicos y esas chicas de forma diferente. Dice que el objetivo de su vida profesional es que a ninguna niña le pase lo que a ella le pasó en el instituto. Y escribió una carta que ya había acordado con una revista pedagógica famosa, su publicación, carta dirigida a su antigua jefa de estudios, que ahora es orientadora, ¿no? Explicándole pues lo que había supuesto para ella y que no volviera a hacerlo a nadie más. Logramos que no la publicara y estamos intentando que la suavice y la publique un poco suavizada, ¿no? Pues es otro tipo de persona diferente a nosotros y a nosotras. Cuando entra Karma en el instituto no es como cuando entra Ramón en el instituto, porque yo soy como la mayoría de vosotros y vosotras, que nos gusta presumir a todos y a todas de haber sido muy rebeldes en la escuela, ¿verdad? Que todos tenemos anécdotas, pero sabemos que no es verdad, Sabemos que éramos bastante buenos niños, buenas niñas, que sacamos bastante, en fin, en general buenas notas, no comparados con ella. Pues los chicos y chicas difíciles, que llamamos difíciles, conectan con ella de forma que nunca yo lograré que conecten de la misma manera. Explico otro argumento, que lo doy en todas las charlas de educación que hago últimamente, y que para mí me parece clave de momento. Y es
que ya sé que lo sabéis, pero vamos a recordarlo. Sabéis que en la sociedad de la información la única profesión que se pasa toda la vida en lo mismo somos nosotros y nosotras, ¿no? Bueno, lo explico de otra manera. Mi hermano es ingeniero, entró a los 3 años en la escuela, salió a los 20 y tantos de la escuela, porque ya sabéis que la universidad es una escuela más tradicional que las demás, ¿no? Y entonces, después de 20 años en la escuela, le dan el título y dice, qué bien, me voy a trabajar a una fábrica. Yo entré a los 3 años en la escuela, salió a los 20 y tantos, y después de 20 años en la escuela dije, qué bien, me dan el título y me voy a trabajar a una escuela. Y seguramente no saldré hasta que me jubile. Bueno, como todos vosotros y vosotras también. Claro, que ya veo caras de alguien diciendo, no, yo también he trabajado de otras cosas. Bueno, yo también he trabajado de camarero, pero bueno, eso es como para explicar, ¿eh? No ha sido, digamos, una cuestión clave en nuestras vidas. Bueno, también sabemos que tenemos muchos matrimonios pedagógicos, ¿no? Que nos casamos bastante entre nosotros y nosotras. Yo hasta hace poco no lo sabía, pero en algunos países ya han aparecido encuestas de que los segundos matrimonios son más pedagógicos que los primeros. Que no es por lo que pensáis, me refiero a otra cosa. Me refiero a que si a los 20 y poco te casas con alguien, pues a lo mejor es el amiguete que hiciste en el instituto, ¿no? Y resulta que has estudiado otra cosa, pero si te separas y a los 30 y tantos te vuelves a juntar, entonces ya es casi seguro que es de tu profesión, lo cual está muy bien, pero bueno, hay que pensarlo. Supongo que sabéis que las agencias de viajes tienen programas especiales para nosotros, nosotras. Sí, un amigo de Bilbao me decía hace poco, dice, hemos hecho una excursión al Machu Picchu, más bien una diversidad, había turcos, había italianos, había griegos. Claro, me había dado el dato clave, era una excursión de 45 días, ¿no? Y le digo, sí, todos turcos, italianos, pero todos profesores o profesoras, ¿no? Y aprovechasteis el descanso del Machu Picchu para explicar lo mal que estaba la educación en vuestros países. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Y digo, bueno, es que es así. Ya me ha ocurrido 3 veces ir con alguien de mi profesión al cine, estás esperando que empiece la película y entonces entran unos por allí y te dice, mira, aquellos seguro que son maestros, o sea, que se nos nota, vamos. Entonces, la profesión más homogénea del mundo, con un alumnado cada vez más diverso, todos los investigadores e investigadoras del mundo coinciden en que eso no puede ser, no puede funcionar. Es completamente imposible. Necesitamos no solo más gente y más recursos humanos, necesitamos otro tipo de gente diferentes a nosotros y a nosotras dentro de nuestras escuelas y dentro de nuestras aulas. Y esa gente la tenemos, está en la propia comunidad. Esa gente son familiares, voluntarios y voluntarias, otro tipo de profesionales de los que podemos echar mano para ayudarnos en algo que solos y solas no podemos. Este es uno de los lemas de las comunidades de aprendizaje. Solos y solas no podemos. Y una trayectoria del darwinismo social ha sido aislar y separarnos. Incluso escuelas que en los años 60, 70 teníamos una cooperación fuerte, profesorado, familias, a veces durante los 80 y los 90 nos hemos encerrado a hacer proyectos curriculares y creyendo, eso ha sido una exageración del Estado español, que el proyecto curricular era una competencia exclusiva del claustro, uno de los errores fundamentales en los que caímos y nos hemos ido separando de ellos y ellas, ¿no? Es decir, yo, en fin, al ver que Karma gusta más a algunos alumnos y alumnas que yo me podría defender, ¿no? Porque ella era voluntaria universitaria, antes no sabía de esto. Es decir, pero si ni siquiera ha estudiado educación, ¿pero cómo va a ser mejor que yo? Si ni siquiera sabe que los objetivos se redactan en infinitivo y los contenidos en sustantivo, que ya sabéis que es fundamental para el aprendizaje, ¿eh? Si redactáis un objetivo en sustantivo, las cosas van muchísimo peor, ¿no? Bueno, pues necesitamos gente que no sepa esas cosas también, pero que sepa otras que son mucho más fundamentales para las aulas y escuelas de la actualidad. Esa es la idea general de grupos interactivos. Por supuesto, tiene toda una organización didáctica, etcétera, que en otro momento podríamos comentar. Son de escuelas, esas escuelas de terraza, etcétera. No he traído un vídeo porque ya veía que por tiempo no me iba a dar, pero tenemos algunos vídeos de cómo funcionan los grupos interactivos y entonces funciona con una idea del éxito para todos y todas. Es decir, el éxito de un chico o chica no es cuando resuelve el problema, sino cuando logra que todos los de su aula y todas las de su aula lo resuelvan, con esta idea. Entonces, uno de los vídeos que tengo de una escuela concertada de Zaragoza, digamos que es, en fin, este es uno de los grupos, pues se ve
cómo cuando acaban unos la tarea ayudan a los otros y a las otras, y luego cómo van corriendo cuando todo el grupo lo ha resuelto, a ver si hay otro grupo que todavía no, etcétera. En ese ambiente, sí, reconozco, de aceleración, de rapidez, de conseguir los máximos, contra más problemas resolvamos mejor, y ayudándose entre los chicos y las chicas, con ese tipo de mentalidad. Y el criterio de éxito para todos y todas no es solo el criterio dentro del aula, porque ya sabéis que cuando trabajen luego en empresas no les van a pedir que ellos lo hagan muy bien y que los demás compañeros y compañeras lo hagan mal, sino que sepan crear equipos que lo hagan todo muy bien, no ellos sobresalir y ya está. El éxito para todos y para todas se transmite también a las familias. El éxito de una familia no es que mi hijo tenga mejores notas que el hijo de la vecina, sino que el hijo de la vecina también tenga buenas notas. Y a eso se le puede llamar solidaridad y se le puede llamar egoísmo inteligente, porque hoy en día, en la sociedad de la información, el egoísmo inteligente es solidario. El único egoísmo que no es solidario es el egoísmo torpe. Si yo quiero que mi hijo vaya bien, querré que los hijos e hijas de las vecinas también vayan bien y de los vecinos, porque va a depender de las interacciones que tenga mi hijo, cómo va a hacer también sus expectativas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea de éxito para todos y todas y de solidaridad. Bien. Con esos grupos interactivos se crea también mucha solidaridad. Os voy a explicar en esta línea de rapidez dos modelos extremos de educación en la solidaridad. Uno de los modelos es el siguiente. Estoy pensando en un instituto que todo estaba diversificado. Allí salía pues gente de las aulas a todo y por todas partes, todo, cada uno en aquel ideal antiguo de los años 80 de decir que el aprendizaje era individual y de que había que adaptar a cada proceso. Bueno, entonces en ese ambiente, en el patio, ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Yo le pego, le puedo, pero él me dice, sí, pero eres del grupo de los locos, ¿no? Y en ese ambiente diario, un día al año, hacían un día de la solidaridad, por ejemplo, con el Senegal un año, ¿no? Con lo cual, los chicos y las chicas que no aprenden lo que decimos, sino que aprenden lo que hacemos, aprenden que la solidaridad es una hipocresía. Y lo aprenden muy bien, porque es verdad que en ese caso la solidaridad es una hipocresía, ¿no? Otro ambiente, otro modelo de educación en la solidaridad opuesto a este es que cada día en el aprendizaje de las matemáticas, en el aprendizaje de la plástica, en el aprendizaje de la educación física, los chicos y chicas estén cooperando e intentando y planteando como un objetivo propio, individual, el éxito del compañero y la compañera. Entonces, en ese ambiente diario se organiza una campaña una vez al año de solidaridad con el Senegal, que no es más que la extensión, la globalización a nivel universal de lo que se está haciendo cada día. Esa es la idea de la solidaridad, o si queréis, del egoísmo inteligente. Yo cuando tenía 10 años, un profesor muy tradicional, que hoy en día su hijo es un gran intelectual, pero un profesor que era muy tradicional, como tenía una persona, un chico con necesidad educativa especial, y en aquella época ya sabéis que no se atendían bien, entonces se le ocurrió ponerle en mi pupitre. Y estuve 3 años con él en mi pupitre, y yo tenía la obligación no solo de entender, sino de explicarle a él. Bueno, él salió beneficiado, acabó haciendo una carrera universitaria, pero salí mucho más beneficiado yo, porque con ese esfuerzo de explicarle se aceleró mi aprendizaje. A veces hay familiares que te dicen, si mi hijo que va más avanzado le ayuda al otro, los profesionales de la educación, las profesionales de educación, hay pocas cosas que sepamos, pero hay algunas que las sabemos mejor que nadie. Y una que sabemos mejor que nadie y tenemos que transmitirlo a los y las familiares es que cuando mejor se aprende una cosa no es cuando te la explican, sino cuando la explicas. Y por lo tanto es la forma de acelerar el aprendizaje de todos y todas. Nuestro centro está especializado en teorías y prácticas superadoras de las desigualdades. Y una de las cosas que tenemos más claras es que la igualdad por abajo no funciona. La igualdad o es por arriba o no funciona. Es decir, se trata de acelerar el aprendizaje de todos y todas, desde los superdotados hasta los que tienen necesidades educativas especiales. Es decir, se trata de lograr unos procesos como con grupos interactivos en que todos y todas aceleran su aprendizaje. Yo puedo ser muy solidario, pero si veo que mi hijo o mi hija pues avanza menos para que otra avance más, me parece maravilloso, hablo muy bien de ella, y hablo muy bien de la escuela, pero no sé qué pasa el año siguiente, no sé qué problema tengo que la cambio de escuela. Se trata de que mi niña, ayudando a los demás, también aprenda más ella. Y esto es la dinámica que se pretende con los grupos interactivos. Una dinámica de solidaridad, pero no de la solidaridad del sacrificio, sino de la solidaridad del bienestar y de la mejora de las personas también que ejercen esa solidaridad, no solo de las que lo reciben. Bueno,
Eso era grupos interactivos. Una de las prioridades, una de las transformaciones concretas. Hay muchas. No sé cuántas me dará tiempo. Voy a explicar otra. Formación de familiares. Esto es fundamental. Esto es imprescindible no para comunidades de aprendizaje, sino para la educación del siglo XXI. Sin formación de familiares no hay mejora educativa en el siglo XXI. ¿La formación de familiares qué es? ¿Las antiguas escuelas de padres? No. Las antiguas escuelas de padres están fenomenal. Están muy bien. Y contra más se hagan, más, mejor. Pero esta es otra idea. La idea de la formación de familiares es poner a disposición de los y las familiares las posibilidades de aprendizaje que tiene el centro, que tiene la escuela. Lo digo de otra manera para ir más rápido. Si tenemos una aula de Internet muy buena, se trata de que la utilicen unas horas los chicos y las chicas, otras horas sus familiares, otras horas las familias juntas, que pueda ir la abuela con el nieto, etcétera, a utilizar juntos Internet, por ejemplo, y otras horas la propia comunidad. Es decir, formación de familiares, formación de familias, formación comunitaria. Esta es un poco la idea, no solo en informática, por supuesto, ni en Internet, sino en todo, en arte, en lo que sea, ¿no? Pero esta es un poco la idea de la formación de familiares. Os lo explico de otra manera. Hace un tiempo estaba en un instituto dando una charla a equipos directivos de institutos que querían plantearse y transformarse en comunidades de aprendizaje. Era un lunes a la mañana, 9 de la mañana, empezaba la sesión y antes, como siempre, voy ahí a ojear el ambiente y me encuentro con una aula de informática de Internet muy buena, de 54 ordenadores de última generación, no como los que hay ahí, digamos, y con una nota escrita a mano en la puerta, que me hubiera gustado grabarla y ponerla aquí, pero como no estaba el claustro, yo en eso soy muy respetuoso y no se le pude pedir permiso y no me bastaba con el equipo directivo, pero era genial lo que ponía allí escrito a mano. Ponía: sabemos que este aula ha sido utilizado este fin de semana. Estaremos vigilantes y tomaremos las medidas oportunas. O sea, justo al revés, es lo que es la formación de familiares. Como sabéis, los ordenadores no se deprecian, su tasa de obsolescencia no depende de que se utilicen, sino que, al contrario, es el paso del tiempo el que les hace perder el valor. O sea, que si los guardamos tan bien para que nadie los estropee, que no los usa nadie, pues realmente los estamos tirando a la basura. Alguna cosita de aprendizaje dialógico que no va a dar casi tiempo. El aprendizaje en la sociedad de la información depende, sobre todo, más de cualquier otra cosa de las que se nos había dicho, depende de las interacciones. O sea, lo que aprende un chico o chica cada vez depende menos de lo que ocurre en el aula y cada vez depende más de la correlación entre lo que ocurre en el aula, lo que ocurre en la calle y lo que ocurre en el domicilio. Lo explico de varias maneras. Lo que aprende un niño o niña de solidaridad o de inglés depende de todas las interacciones que tiene, no solo de las que tiene en el aula, no solo de las que tiene con el profesorado o entre iguales, sino también y como cosa fundamental de las que tiene en casa con sus familiares. Y ya veis que digo familiares y no digo ni apas ni ampas, ni padres ni madres, porque hoy en día en casa encontramos de todo tipo de personas adultas y no podemos crear esas imágenes del padre y la madre, las asociaciones de padres y madres. Hay muchas otras personas, como también he visto que decís en vuestros documentos, que he leído, que hoy en día pues ya es muy variado. Entonces, familiares son todas las personas adultas que conviven con los chicos y chicas y se relacionan con ellos y con ellas, ¿no? Bien, depende de todas las interacciones, pero por precisar un poquito más, no depende de la suma de interacciones, sino, si queréis, del producto de interacciones. O sea, depende de si esas interacciones que tiene empujan en el mismo sentido o empujan en sentidos contrarios. Es decir, si las interacciones que tienen en su domicilio empujan en el mismo sentido que las interacciones que tienen en el aula o en la escuela, la cosa funciona. Si empujan en sentidos diferentes, pues entonces la cosa no funciona. Cada vez más hay una correlación entre familias académicas y éxito escolar, mucho más que antes, cada vez más. Eso se produce porque las interacciones que tienen en su casa los chicos y chicas de familias académicas, incluso aunque no vengan nunca a hablar con nosotros y con nosotras, ya son parecidas. Ya hay una coordinación de expectativas, de actitudes, etcétera, etcétera.
Dicho de otra forma, que el profesorado en la sociedad de la información, más que antes, cada vez logramos más éxito con hijos e hijas de familias académicas y cada vez logramos menos éxito con aquellos hijos e hijas de familias que son diferentes a nosotros y a nosotras. Contra más diferentes, en formación académica, en etnia, en lo que sea, pues peores resultados. ¿Cómo se soluciona eso? De muchas maneras, pero una es coordinando esas interacciones. Bueno, pues la fórmula que se ha encontrado en el mundo hasta ahora, mejor para coordinar las interacciones de todas las familias, pero especialmente de aquellas familias tradicionalmente no participantes, es la formación de familiares. Con la formación de familiares no solo aumenta la participación de familiares, sino que además aumenta la participación de esos familiares que tradicionalmente no participan. Os he hecho un poco de énfasis de la formación de familiares en Internet porque eso todavía sirve hoy. Dentro de 4 o 5 años ya no servirá. Porque la formación de familiares en Internet sobre todo funciona con aquellas familias que todavía no tienen Internet en las casas. Pero dentro de 3 o 4 años van a tener. Y entonces ya no va a haber tanta fiebre por este tema. Hay otros temas, digamos, distintos. Pero se trata de encontrar también aquellas actividades que pueden arrancar la participación de los que normalmente o de las que normalmente no acuden o no vienen, ¿no? Bueno, hay muchas más transformaciones concretas. Habíamos visto grupos interactivos, formación de familiares, biblioteca tutorizada. Pero bueno, esto es rápido. Es decir, se va analizando, a ver, ¿qué tienen los hijos e hijas de familias académicas? ¿Por qué tienen tanto éxito? Un día decía esto y luego una profesora me dice, Jolín, dices que tenemos éxito, pues mi hijo va fatal. ¿Y qué pasa? Que ha suspendido todas menos una en segundo de telecos. Digo, bueno, estoy hablando de otra cosa, cuando hablo de éxito. O sea, en fin, hay que lograr eso, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué hacen para tener tanto éxito? No sé, ¿tienen una sangre diferente? ¿Son razas cognitivamente superiores? ¿O tienen un entorno sociocultural distinto? Pues tienen un entorno sociocultural distinto. Por ejemplo, todo hijo o hija de familia académica tiene en su casa como mínimo una biblioteca muy bien equipada. ¿Y esa biblioteca qué horario tiene? 24 horas al día, 365 días al año. Es la biblioteca de casa, bien equipada, con recursos informáticos, bibliográficos. ¿Y qué tiene también? ¿Una bibliotecaria o bibliotecario que cuando el chico necesita un libro le pide dónde está? No. Tiene en casa, y tal como va la natalidad, 1 o 2. Tutores o tutoras, además un poco pesados, que a ver si lees, que si no conectas eso, etcétera. Bueno, pues la escuela puede proporcionar eso para todos los chicos y chicas. En el sueño, una biblioteca que funcione 24 horas al día, 365 días al año. En la prioridad no. La prioridad que funcione 5 horas, si son 7 mejor que 5, si son 10 mejor que 7, etcétera, etcétera. Y más bien. Pero esa biblioteca tiene que tener muchos tutores y tutoras. Ahí colaboran masivamente familiares. Tutores y tutoras que lleven a sus hijos, a sus hijas o a los hijos e hijas de los demás a leer con ellos y con ellas, a trabajar en otras cosas. Tengo por ahí unos resultados de una encuesta que también conecta con algo que decíais en las ruedas de prensa, y es actividades, ahora siento no haberla preparado, pero actividades que hacemos los y las familiares en nuestras casas con los chicos y chicas. Hay una actividad que es la que más éxito tiene, digamos la que más hacemos. No creo que haya nadie que no sepa cuál es, ver la televisión juntos y juntas. Y las dos que menos hacemos en el Estado español son, una, leer juntos y juntas, la que menos, no quiere decir leer lo mismo, estar uno el periódico y otro un libro y tal, y la otra, conectar juntos y juntas Internet. Son las dos que hacemos menos en el Estado español. Esta segunda, depende de países, no es así. Por ejemplo, en Finlandia no es así. Pero en nuestro caso pasa, ¿no? Por eso cuando la gente dice, es que si abrimos el centro muchas horas, los chicos y chicas no dialogarán con sus familias. Bueno, no sé en qué domicilios están pensando, digamos. Si abrimos más horas, vendrán con sus familiares los chicos y las chicas y allí sí que tendrán un diálogo que a veces en sus casas pues no predomina mucho, ¿no? Pues entonces se trata de eso, de crear un ambiente en fin, de biblioteca tutorizada en los centros. Otra de las prioridades, digamos, otra de las transformaciones concretas que se puede hacer, contrato de aprendizaje. Un contrato de aprendizaje puede ser 30 folios o puede ser, como yo soy partidario, no solo un folio.
Entonces, en un folio se pone por delante todas las cosas que vamos a hacer, las familias en casa y no en casa, las familias, el profesorado, el alumnado, etcétera. Criterios generales, por ejemplo, que cada día el chico o chica se encuentre en casa con alguien que le escuche lo que ha hecho, no ya que le ayude ni mucho menos, pero que le escuche lo que ha hecho en la escuela, por ejemplo. Esto es un criterio. Otro criterio, que nunca en la escuela a un niño o una niña nadie le diga lenguaje exclusor. Es decir, que nadie le diga eres un desastre, en la vida no vas a hacer nada, o que no comentemos ya ni entre nosotros y nosotras, con la familia que tiene, pues, en fin, que no hagamos ese tipo de lenguaje que sabemos que empeora las cosas. Y firmamos la persona representante de las familiares y de las y los familiares, la persona representante del alumnado, la persona representante del centro. Y por detrás ponemos esos mismos criterios aplicados a una niña en concreto. En el caso de esta niña eso se concreta en tal, y aquí firman, digamos, pues la niña, el tutor o tutora familiar, el tutor o tutora, digamos, escolar. Un poco, ¿por qué contrato? A veces, en ambientes así como el que soy yo, de renovación pedagógica, a veces se dice, bueno, es que eso de contrato es obligar. Bueno, pues sí, claro, mejor, porque eso es una obligación. Y es bueno que se vea como una obligación hacer eso. Y aunque un día no nos apetezca, pues tener que hacerlo, los y las familiares. En los sitios que se ha hecho contrato de aprendizaje, en algunos de ellos nos han dicho, oye, pues al final, mira, esto ha funcionado, porque resulta que siempre en participación de familiares venían sobre todo mujeres, y resulta que el día que había que formar el contrato aparecieron muchos hombres que no habían aparecido nunca, ¿no? Porque eso, bueno, pues, en fin, también puede ser, digamos, uno de los procedimientos para lograr la participación de quienes tradicionalmente no participan. Bueno, esto, en fin, ya que no hace falta casi ni que lo ponga, porque ya sabéis que es una idea básica, y es que esté el centro abierto el máximo número de horas, el máximo número de días del año, con actividades de aprendizaje y, por supuesto, los únicos proyectos sociales y educativos que funcionan en el mundo son los que mejoran la situación de todas y todas las participantes. Esto no se puede hacer a costa de empeorar nuestras condiciones laborales, sino de mejorarlas también. Es decir, con la aportación de otros y otras profesionales, de otros y otros agentes educativos que, como digo, están en la comunidad, y flexibilizando nuestros horarios en lugar de aumentándolos, ¿no? Bueno, entonces, esto ofrece unas posibilidades enormes. Por ejemplo, llega una niña marroquí en enero que no sabe castellano ni catalán, ¿no? Entonces, a veces se dice, pues de 3 a 5, en lugar de ir a clase de lengua, que vaya a clase para aprender el castellano o el catalán para tal. Pues no hace falta, lo puedes hacer de 5 a 7. Y la niña puede estar de 3 a 5 en su aula, con sus, en fin, socializándose, ¿no? Ah, pero si no sabe castellano ni catalán no sabrá seguir la clase. Hombre, depende, ¿no? Depende. Si metes, por ejemplo, un voluntario o voluntaria que les va traduciendo a todos tal, pues entonces ya, o sea, ofrece muchísimas posibilidades que normalmente, pues, con un horario más rígido no lo tenemos. Y luego la organización del centro, pues se puede hacer, por ejemplo, en comisiones de trabajo. Es decir, en teoría de la organización de la sociedad informacional, pues, en fin, hay un acuerdo unánime que las organizaciones que heredamos de la sociedad industrial no sirven para la sociedad de la información. Y entonces hay muchas posturas, pero siempre digo las extremas porque es así como se hacen las ciencias sociales, viendo tipos ideales. Bueno, entonces una de ellas, la más radical, es decir, suprimimos la organización de la sociedad industrial y creamos una organización más en red, etcétera, de la sociedad de la información. Y la postura más moderada, que es la contraria, es decir, bueno, sabemos que la organización de la sociedad industrial no funciona, pero le superponemos una organización de la sociedad de la información que le da vida. Bien, pues esto puede ser, digamos, pues lo que hagan diferentes instituciones. Como estamos en la institución escolar, que ya sabemos que tiene muchas dificultades para cambiar, es mejor que elijamos la moderada, que es lo que hacemos. Sabemos que la organización industrial no funciona, eso de, en fin, director, directora, equipo directivo, claustro, consejo escolar, sabemos que no es suficiente, pero la mantenemos con su poder decisorio y le añadimos otra organización de la sociedad de información que le da vida. Más tipo, si queréis, círculos de calidad de las empresas, etcétera, etcétera. Ya sé que quienes somos renovadores
de movimientos renovadores como yo, pues nos cuesta un poco esto de aceptar que la escuela es así un poco, pues, pero es así, le cuesta mucho cambiar. Hemos de reconocerlo aunque no nos cueste. Yo, en fin, bueno, iba a explicar una anécdota de lo lentos que somos, pero no hace falta. Ya sabéis que durante muchos años, precisamente la gente renovadora nos pasamos debatiendo sobre si la escuela tenía que transformar la sociedad o no. Y mientras tanto la sociedad se iba transformando sola, los que no nos transformábamos en la escuela, ¿no? Pues hemos de reconocerlo. Entonces, pues vamos a ver. Bueno, pues entonces se le añade una organización de sociedad de la información, por ejemplo, comisiones de trabajo. Para cada prioridad o transformación concreta, para, en fin, los grupos interactivos, comisión de grupos interactivos. Para biblioteca tutorizada, comisión de biblioteca tutorizada. Y entonces, en esas comisiones no se participa por rangos feudales. Si eres profesor o profesora del claustro, o si eres no sé qué, se hace por competencias de la sociedad de la información. A ver, ¿quién tiene motivación y tiene algo que aportar a esta comisión? Pues esa gente participa. Puede haber un profesor o profesora, puede haber familiares, puede haber alumnado, puede haber vecinos y vecinas del barrio, puede haber gente que no es vecina, que es de otro sitio, etcétera, toda la gente que tenga algo que aportar. Por ejemplo, en una escuela que hay una prioridad que es el ajedrez, porque consideran, en fin, por lo que sea, ¿no?, que la capacidad de atención, tal, que hay ajedrez y se ha extendido por toda la comunidad, pues hay una comisión de ajedrez y resulta que allí ha participado pues uno que fue campeón de España de ajedrez y otro que era presidente de su provincia, de la federación de su provincia de ajedrez. Bueno, pues estos ni son de la comunidad, son del barrio, pero tienen ganas de aportar y tienen pues mucho que aportar en este caso. Ya hay varias escuelas que son comunidades de aprendizaje en las cuales el que forma en informática y el que forma en Internet al centro es el conserje. Digamos, porque, bueno, nuestras charlas y nuestra formación no tiene por qué solo ser de profesorado, puede ser también del personal no docente, puede ser de los familiares. Vienen allí, en la primera de las escuelas vino el conserje, nunca había apretado una tecla, pero le gustó y entonces no pensó que tenía que reciclarse, sino que pensó que tenía que empezar, y entonces empezó y, bueno, acabó dominando el Internet mucho mejor que nosotros y que nosotras, y mucho mejor que yo, ¿no? Y entonces forma al centro, forma a los demás. En un claustro estaba una vez también hablando de esto de Internet desde los 3 años, entonces una profesora me dice, estaba hablando con otros 3, entonces me dice, mira, Ramón, ya teníamos un poco de confianza, me dice, mira, Ramón, ¿sabes lo que pasa? Que a mí esto me ha llegado tarde. Y entonces la vi un poco agobiada, la verdad, y entonces pensé, bueno, pues como hay confianza, había confianza, le digo, te voy a decir una cosa que te va a agobiar todavía más, pero luego te diré otra que a lo mejor te desagobia, ¿no? Y entonces la primera cosa que le digo es, mira, da la casualidad que el médico de su provincia que más, en fin, que tenía más prestigio en la operación de ojos a mano, te hablo que es amigo mío, y entonces en una cena me decía, es que cuando comparo los mejores ojos que operé yo a mano con los que ahora hace el peor médico, digamos con láser, es que me da pena, porque qué bien sé. Y entonces le digo a esa señora, a esa profesora, ¿tú te imaginas que vas a operar a tu nieta, digamos, y vas a un médico y el médico te dice, ¿sabes lo que pasa? Que a mí eso del láser me ha llegado tarde, ¿no? Y entonces te voy a operar a mano. Claro, esas cosas en otro ámbito no se pueden decir, eso de me ha llegado tarde, ¿no? Solo en educación se pueden decir esas cosas. Y entonces ya, con muy buena voluntad, la señora va y me dice, es verdad, tendré que reciclarme. Ya sabéis cómo somos para reciclarnos, ¿no? Digamos, un año, otro. Y yo digo, no, eso sí que no. No, por favor. Los niños y niñas no pueden esperar a que tú te recicles, ¿no? Digamos, tenemos que empezar antes, ¿no? Digamos, y en tal caso el reciclaje, si quieres, lo harás al mismo tiempo, ¿no? Yo le digo, mira, yo te pongo un voluntario que sabe más Internet del que tú y yo juntos vamos a saber en toda la vida, ¿no? Y entonces tú le dices lo que hay que meter en Internet y él te lo mete. Porque, a ver, aprovecho para decir que uno de los ítems de un documento de trabajo que hay aprobado en la Unión Europea para evaluación del sistema educativo no es ya dar clase de Internet, eso ya es algo viejo, se considera que había que haberlo hecho antes, sino es que todas nuestras asignaturas estén en Internet, que la expresión plástica la demos por Internet, las matemáticas también. Pero no os agobiéis, ya vendrán otra gente a ayudarnos, no hace falta que nosotros aprendamos la tecla, digamos, sino que lo pueden hacer otras personas, que al fin y al cabo es algo puramente técnico y casi sin ningún valor. Bueno, pues en las comisiones de trabajo hay que meter a esa gente
De nada serviría que esta profesora dijera, ahora yo nos hemos distribuido las funciones en el claustro y soy la encargada de la comisión de Internet. Hombre, no. A lo mejor tiene que ser un chaval de 18 años o tiene que ser un ingeniero de telecomunicaciones que es el marido de una de las profesoras, por ejemplo, y que se presta a eso. Digamos, esa es la idea, reunir ahí las competencias. Entonces no son comisiones de trabajo que se reúnen, digamos, una vez al mes y que ya sabéis que hay reuniones y hay comisiones que lo que hacen es parar iniciativas en vez de lanzarlas, ¿no? En la sociedad industrial muchas. Haces una comisión de biblioteca tutorizada, te enteras que un periódico le han sobrado unos libros que vendía y que los regala y tal, y dices, oye, ¿no sería bueno pedir al periódico esto? Y te dice, espera la reunión de la comisión. Esperas a la reunión de la comisión, lo planteas, se aprueba y ya los libros no existen, digamos, ¿no? Entonces esto es al revés, se trata de una comisión para fomentar iniciativas, no para frenarlas. Y por lo tanto es una comisión que de alguna forma, y conectada también a través de Internet, funciona todos los días a todas las horas, digamos, por lo menos virtualmente. Y que hay a veces familiares que pues están jubilados o lo que sea y que se pasan 12 horas en el centro. Entonces, si alguien, un familiar, como uno que estoy pensando, de una jubilación anticipada, se pasa 12 horas en el centro y está la comisión de biblioteca, pues esa comisión de biblioteca funciona 12 horas al día también, y está lanzando iniciativas 12 horas al día. Esta es la forma de dar vida a esa organización de la sociedad industrial que ya no nos funciona. Bueno, como veo mucha gente con muchas ganas de ya, en fin, decir la suya, ¿no? Pues entonces voy a ir muy rápido con lo de aprendizaje dialógico. Solo decir que todo esto se basa en concepciones de aprendizaje de las que se están desarrollando en la sociedad de la información, basadas en los principales autores de las ciencias sociales de hoy en día, como ese Habermas que os decía, y basadas también en los principales autores de la educación actuales. Pero ahí, antes de ponerlos, voy a decir que me refiero a los autores más importantes en el mundo, no necesariamente en el Estado español. Y el más importante en el mundo de la actualidad es Paulo Freire, ¿no? Que como veis en las bases de datos, y podéis comprobar, EDI y Sociopy, no tiene ni color, por ejemplo, con lo que son otros autores como Ausubel. Hay más de 500 autores que son más importantes que Ausubel. Lo que pasa es que en un congreso conoció a un español y a partir de ahí nos lo presentaron como el gran. No, pues no. En fin, es un autor muy poquito importante, y en cambio Paulo Freire es el más importante no solo en educación y en ciencias sociales. Me refiero al mundo, me refiero en Harvard o en Suecia, no me refiero a un Estado español que ya sabemos que no. Bien, entonces, basado en las teorías más importantes y además basado en las propias teorías. Y aquí sí que, perdonad, pero me voy a entretener un poquito porque creo que es importante. En un Vygotsky transformador. O sea, Vygotsky, como sabemos y sabéis, respecto del tema que estamos tratando hoy, decía como mínimo dos cosas. Una, que el desarrollo cognitivo está vinculado al entorno sociocultural. Todos y todas lo sabemos. Y ahí avanza más que Piaget, porque, en fin, no depende solo de la edad, sino de qué hayas hecho en esos años, qué contexto tengas, etcétera, etcétera. Muy bien, primer punto. Segundo, Vygotsky decía que para optimizar el desarrollo había que transformar el entorno sociocultural. Bien, en los años 80 con el darwinismo social nos llegó un Vygotsky que no decía exactamente eso, un Vygotsky virtual, que lo primero lo decía exactamente, decía que el desarrollo estaba vinculado al entorno sociocultural, nos llegó muy bien, pero el segundo punto nos llegó al revés. El Vygotsky que nos llegó en los años 80 decía, en lugar de decir hay que transformar el entorno para optimizar el desarrollo, el que nos llegó en los años 80 decía lo contrario, hay que adaptar el desarrollo al entorno. Y ahí voy a lanzar dos afirmaciones muy radicales, si queréis para el debate de ahora, para cuando queráis, y por lo tanto cuestionables como todas. Nadie tiene la verdad, es discutiendo cómo se establece la verdad, ¿no? O debatiendo. Bien, primera afirmación, no hay, y lo voy a decir si se está grabando mejor, no hay ningún párrafo, ninguna línea de Vygotsky, ni de ninguno de sus seguidores, Luria, etcétera, en el que pueda basarse la adaptación al contexto. No hay, es un invento de gente, pues que en fin, se pasó de Piaget a Vygotsky lo suficientemente rápido como para empezar a publicar de Vygotsky sin todavía haberlo leído. Ya sé que es un tema muy clave, pero segundo punto, segunda afirmación. Siempre que en lugar de transformar el contexto se ha adaptado al contexto, han aumentado las desigualdades, el fracaso escolar, etcétera, etcétera. Lo digo como afirmaciones no para que os las creáis, no os creáis nunca nada. Hemos pasado la época de la superstición, sino para provocar, digamos, ese debate. Entonces, la concepción de aprendizaje dialógico está basada en Vygotsky también, pero en el Vygotsky real, en el que existió y escribió, no en el que luego convenientemente se ha deformado. Y bueno, solo poneros un poquito las
un poco los diferentes concepciones de aprendizaje. Hay más, pero por situar algunas, ya sabéis, en fin, que durante la sociedad industrial, durante la mayoría de la sociedad industrial, predominó el concepto un poco de enseñanza tradicional, etcétera, etcétera. No lo voy a desarrollar, ya lo sabéis, digamos. Y luego, en 1962, se había terminado ya la concepción de aprendizaje significativo basado en una concepción constructivista del aprendizaje. Era imposible que en el año 62 nadie fuera capaz de hacer una concepción de aprendizaje que sirviera para afrontar los retos de la sociedad de la información. Imposible. Nadie ni sabía que iba a llegar a la sociedad de la información. Es imposible. Pasa que a nosotros o nosotras nos llegó frecuentemente, como todo, con 20 años de retraso, y entonces nos llegó a los años 80 y lo consideramos nuevo. Pero Ausubel ya en el 62 había acabado esa concepción. Luego, dentro de la sociedad industrial, nos llegó la concepción de aprendizaje más avanzada que se hizo en la sociedad industrial, la mejor, que es la de aprendizaje cooperativo, que desgraciadamente al Estado español llegó muy poco. Pero en la sociedad de la información se están haciendo otras concepciones de aprendizaje, que a veces se denominan dialógico, a veces se denominan interactivo, a veces se denomina comunicativo, y esa concepción de aprendizaje, al ser de la sociedad de la información, recoge las aportaciones que se han hecho desde otras concepciones, recoge las aportaciones de la enseñanza tradicional, del aprendizaje significativo, del cooperativo, pero da otros pasos para afrontar los retos de la actualidad. Uno de ellos clave, que el aprendizaje no es una cuestión de profesorado y alumnado, cada vez menos. Es una cuestión de profesorado, alumnado, familiares, voluntariado y de todas las personas con las que interactúan los chicos y las chicas. Por lo tanto, encerrarse el profesorado a hacer desarrollos curriculares es solo una parte muy pequeña y muy poco significativa de la influencia en el aprendizaje. Es una pequeña parte. Hay que fijarse en todas las interacciones. Y por lo tanto, el énfasis no es en los conocimientos y conceptos previos. También, como en muchas otras cosas. Pero la clave no es esa, sino es la énfasis en todas las interacciones. Y también, como consecuencia, no se trata de formar solo al profesorado, sino se trata de formar a todos los agentes educativos que se relacionan con el chico y la chica. Y ahora voy a decir algo muy claro en las investigaciones actuales. Repercute más sobre el aprendizaje del chico y chica la formación que damos a quien convive con él y con ella en su domicilio que a quien está con él y con ella en las aulas. ¿Eso quiere decir que la formación del profesorado no es importante? Y tanto que lo es, y necesitamos mucha más. Pero que todavía más importante que nuestra formación está la formación de aquellas personas que conviven con los niños y las niñas. En fin, hay toda una serie de principios, de teorías y prácticas que he preparado ahí, por si en el debate salen, ¿no? Digamos, pero la idea clave es el diálogo, y con eso acabo. Se trata de dialogar entre todas las personas que incidimos sobre el mismo niño o niña. Esa es la clave del éxito en el aprendizaje en el siglo XXI. Y para eso aprender a dialogar. Y aprender a dialogar no solo quiere decir aprenderlo, sino que la gente que lo habíamos aprendido, desaprenderlo y volverlo a aprender. Porque, por ejemplo, gente como yo, habíamos llegado a considerar que el diálogo era que por fin se den cuenta de lo que les decimos. Ya sé que aquí no lo hace nadie, pero había claustros que antes de convocar la asamblea de familiares ya sabían lo que decidiría. Y entonces, ¿para qué se hace la asamblea, no? Ya sé que aquí tampoco lo hacéis. Pero hay profesores o profesoras que cuando llaman a un familiar para hablarle del chico o la chica ya saben lo que tiene que hacer. Pero entonces, ¿para qué va a venir el familiar? Es decir, si este chico no funciona, yo como profesor no sé lo que hay que hacer. Y su familiar tampoco. Es juntos, y dialogando y juntas, familiares y profesorado, como tendremos la solución. Por lo tanto, el diálogo no es que nos escuchen y nos hagan caso. No es eso. El diálogo es reconocer que no sabemos cómo funciona la cosa, que sabemos algunas cosas que los familiares tampoco saben y que entre familiares y profesorado podemos obtener las soluciones. Por lo tanto, incluso quienes éramos partidarios del diálogo, tenemos que cambiar la concepción. Como no me explico bien, acabo con una anécdota. Yo hace un tiempo iba con varios, pero iba una profesora también, así moderna como yo, digamos, y estamos en una tienda, y entonces su hija de 5 años empieza a pedir chuches, lo que yo también hacía a los 5 años, y supongo que algunos y algunas de aquí también. Y ahora no me lo vais a creer, porque a mí, mi padre me decía, calla,
No me creeréis, pero yo callaba, de verdad. Pero claro, mi amiga es moderna, ¿no? Y entonces no le va a decir eso. Y entonces va y le dice, eso tendremos que hablarlo. Y me gustaría haber grabado la cara de la niña cuando decía, no, hablar no. Ya, Entonces, muchos familiares, digamos, pues es lo que nos dicen, no hablar no, si es de esa manera. Y nada más, con eso acabo. Pues encantador, ya lo sabíais. Nada, yo creo que ahora, pues como otras veces, cualquiera que tenga algo que decir, que comentar, que preguntar o lo que sea, pues adelante. Eva tendrá el micrófono y os lo acerca y a la marcha. Soy Antonio de la cooperativa La Plana de Castellón. Yo primero quiero agradecerte la charla que nos has dado, porque he aprendido muchas cosas nuevas, ¿no?, sobre lo que tiene que ser una comunidad de aprendizaje, y también porque me ha hecho reflexionar en una cuestión, el hecho de que la escuela se convierta en una comunidad en la que participe muchas más personas que no solamente son los familiares, los alumnos y los profesores, ¿no? Me hace pensar que es un desafío para todos nosotros y que es un desafío también para la sociedad, en cuanto a que yo entiendo que la sociedad de la información también es la sociedad de la ocupación, y todas las personas, por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, y en el entorno en el que está mi escuela, que es un colegio de Castellón, es un entorno en el que las personas trabajan muchas horas y disponen de muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, yo entiendo que es un desafío buscar que las personas que son ajenas a la educación puedan participar buscando ese tiempo necesario. Y pienso, me gustaría que tú nos dieras tu opinión sobre esto, ¿no? Pienso que es un desafío el que la sociedad armonice lo que es el tiempo laboral de las personas con su tiempo necesario para la educación, ¿no? Que la idea que tú nos has transmitido aquí, en general, supone que desde la sociedad empecemos a plantearnos que tiene que haber una armonización, ¿no?, entre el tiempo laboral y el tiempo dedicado a la educación, incluso para que los familiares participen dentro de las escuelas. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Lo ves como un desafío? ¿Lo ves como algo que es fácil de hacer? Gracias. Bueno, yo lo veo fácil de empezar, otra cosa es hacer, ¿no? Entonces, un poco es importante que cada uno y cada una empecemos por donde podemos, ¿no? Entonces, por una parte está esta flexibilización de horarios que la propia sociedad está comenzando, que en sociedades del sur somos más rígidas, pero en fin, dentro de Europa tal, que es una necesidad fundamental y que, como muy bien dices, tenemos que fomentar, pero que no está tan en nuestras manos, digamos, no depende tanto de quien estamos aquí, ¿no? También de quien estamos aquí, pero no. En cambio, hay otra parte que sí depende mucho de quienes estamos aquí, ¿no? Y es abrir nuestros centros a la participación de aquellas personas que ya pueden, sin que la sociedad todavía haya cambiado, que ya pueden hacerlo, ¿no? Y son personas como muy diversas, digamos, ¿no? Es muy importante al principio escoger quiénes son, que seleccionemos muy bien quiénes, porque como esto va con el boca a boca, según quienes seleccionemos al principio, nos va a venir el resto de la gente. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, gente capaz de comprometerse, capaz de mantener una regularidad, sí, pero con una motivación estable, no estos aventureros que están hoy aquí, mañana allá, que está muy bien, sino que se necesita otro tipo de gente, ¿no? Entonces, si vamos seleccionando a algunos, luego por el boca a boca se va pasando, digamos, al principio con poca gente, y luego esos traen más. A mí me preocupa más que los 2 o 3 que empiecen
sean los adecuados y queden contentos y contentas, así se transmite, a que empiecen 50 y 25 lo hagan mal y 10 no queden contentos o contentas, porque luego por el boca a boca la cosa se va alargando. Hay mucha gente, mirad, si miráis cifras de voluntariado en el Estado español y por ejemplo en Holanda, en Dinamarca, es que aquí estamos empezando todavía, va a haber muchísima más gente y hay mucha gente que quiere participar. Mi misma madre está en lista de espera de una comunidad de aprendizaje y siempre que voy a Bilbao me dice, ¿qué pasa? ¿No me quieren, que soy demasiado mayor? Y digo, no, que necesitan integrarse. Sí, soy Jordi Lobo de una escuela de cooperativa de Barcelona, de educación especial. Creo que voy a exagerar un poco, pero va a ser un poco así, si digo que en mi vida profesional habrá un antes y un después de Ramón Flecha, de verdad. Creo que tu apellido es muy indicador, ¿no? Entonces, nosotros estamos, no sé si solo en Cataluña, sino en toda España, en el debate de la escuela inclusiva de los discapacitados, y me refiero a no necesidades educativas especiales y fracaso escolar, sino a deficientes mentales severos y profundos, ¿no? En todos los modelos que hoy estamos discutiendo hay cantidad de diferencia de criterios, pero yo creo que en este modelo que tú has presentado sí encaja y sí es posible la viabilidad de una escuela realmente inclusiva. Pero lo que yo quería compartir contigo, y voy a seguir compartiendo, no sé si por internet o por cenas o lo que sea, porque lo deseo de verdad, es un poco que, claro, la base de estas comunidades es la diferencia. Es decir, yo sé unas cosas y no sé otras, tú sabes unas y yo no sé otras, juntos vamos a aprenderlas, ¿no? Y este es un modelo. Pero claro, ¿cómo encajarías esta necesidad fundamental para crecer juntos con la necesidad también fundamental de compartir con iguales? Porque según Montovio y otros autores, el principio de reciprocidad es importante para el equilibrio y para la construcción de un proyecto de vida y de identidad. Entonces, es fantástico, ¿no? Pero entonces, estos ratitos de aprendizaje compartidos son potentísimos, es un tesoro. Pero ¿cómo encajarías eso en el derecho también que tienen ellos de poder tener en esta misma comunidad, pues un oyente, compartir con un igual, ¿no? Y esto simplemente es para pensarlo juntos y a partir de aquí tendrás noticias mías, amenazo. Gracias. Bueno, pues estaré encantado de todas las aportaciones que nos hagas, ¿no? Porque nosotros y nosotras no sabemos nada, o sea, lo que vamos a ir recogiendo, ¿no? Lo que nos aportáis y transmitiéndolo en otros lados, ¿no? Entonces, claro, la comunidad de aprendizaje pretende el máximo horario, el máximo calendario, el máximo de actividades y el máximo de personas. Y eso permite momentos para ambas cosas, ¿no? Para compartir con iguales, para compartir con otros y con otras, ¿no? Digamos que crea un clima donde las personas, chicos y chicas con los que tú trabajas, tienen un clima en el que es más posible más cosas, ¿no? Digamos, esa es un poco la idea. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, voluntarios y voluntarias, pero voluntarios y voluntarias que algunos empresarios y algunos, o sea, con chicos o chicas así, cuando ven el cambio, digamos, al crear un marco de comunidad de aprendizaje, son fuente de nuevos voluntarios y voluntarios, ¿no? Porque lo que haces en otros sitios, lo que yo hago en la universidad, das clase o en el instituto, bueno, bien, pero con esos niños y niñas se ve un cambio tan grande que realmente motiva muchísimo a seguir. Hola, mi nombre es Ana, yo soy mexicana y yo vengo invitada del Colegio Alquería de Granada, que aunque no llevan el nombre de comunidad de aprendizaje, así funcionan como una comunidad de aprendizaje. Había un comentario que tú haces que a mí me llama mucho la atención, porque bueno, en México decimos que estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y cuando hablas de Harvard, a mí me salen un poquito de ronchas, ¿no? Porque nuestros últimos presidentes todos vienen de Harvard y de alguna manera sí que han tenido esta manera de mirar la educación, pero por otro lado yo lo que veo que falta en esta lógica de la información es la parte también de la formación ética, ¿no? Que para mí es como el otro camino o el otro sendero que no hay que descuidar, ¿no? Porque si bien en Estados Unidos o en Canadá, menos en ese sentido de la ética, hay toda una política de la diversidad como tal y de tener presencia en las aulas porque es parte de su política, tampoco ha habido una política que vaya acompañada de lo que es la ética hacia esa diversidad, ¿no? Entonces es la parte que me preocupa porque si tampoco el camino es la adaptación y el incorpórense cuando puedan y como puedan, ¿no? Pero también es, bueno, cómo estamos juntos en un sitio donde supuestamente todos debemos ser iguales, ¿no?
y no solamente por una pantalla o por una imagen tengamos aquí gente de todos los colores, pero en el interior hay algunos que valen más y que valen menos, ¿no? Entonces, de lo que platicas es la parte que a mí, siempre que hablabas de Harvard, sí que me saltaba esta parte, que sí que está toda la tecnología y está todas las herramientas para poder acceder, pero por otro lado, ¿dónde se queda la ética? Y lo último que comenzaste diciendo es no hay que probar, ¿no? Y también ahí me saltan un poco de dudas, porque yo creo que en educación, y ayer hablábamos de esto en la conferencia, o hablaba el conferencista, era justamente la creatividad un poco te lleva a probar, ¿no? Probar y atreverte. Y atreverte para justamente romper esas inercias, ¿no? Entonces, bueno, también ahí lo pondría sobre la mesa, ¿no? Gracias. Sí, bueno, totalmente de acuerdo en ambas cosas, ¿no?, que has planteado, es decir, la ética es la clave y también es la clave de las comunidades de aprendizaje, ¿no? Es decir, la idea de la igualdad, ¿no? O sea, la idea de lo que quiero para mis hijos y mis hijas que sea para todos y para todas. Ese es un valor ético, digamos, fundamental, ¿no? Y eso es lo que tú planteas, ¿no? Al fin y al cabo la tecnología es como un lápiz, no sirve de nada. La mitad de las conexiones a Internet son pornografía, etcétera. Es decir, lo que vale es ese valor ético y totalmente de acuerdo, ¿no? Dentro de eso habría un matiz, ¿no?, que podríamos discutir en otro momento, y es que, en fin, yo como europeo y progre tengo que ser anti-yanqui, ¿no?, por supuesto. Entonces, tengo que decir que todo lo que hay en Estados Unidos es fatal, ¿no?, y es conservador. Lo que pasa es que luego me encuentro que ahí está Chomsky, por ejemplo, ¿no?, y digo, pues no me encaja, ¿no?, digamos. Y luego tampoco me encaja que siempre que he hecho 3 conferencias en Harvard, pero siempre que voy allí veo gente de todas las culturas, ¿no? En mi universidad no pasa. En el Estado español, en las universidades, somos todos igualitos, no hay gente de diferentes culturas. Se puede decir que ha habido poca inmigración todavía, pero los gitanos y gitanas llevan 600 años y no están como estaban los negros en los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Y luego además si voy mirando y veo, pues el nazismo, a mí me hubiera gustado que hubiera nacido en Estados Unidos, pero ha sido de Europa, ¿no? Entonces, bueno, desde luego en Harvard tienen un compromiso ético que a mí me gustaría que existiera en la Universidad de Barcelona, ¿eh? Y ya sé que eso choca con lo que pensamos. No solo en estos temas, en temas de género, por ejemplo, los acosos, la violencia de género que hay en las universidades españolas, no, es que es imposible en Harvard, ¿no? En fin, otro tipo de cosas. Los dirigentes de México y de otros países vienen de una escuela de Harvard, que es la Kennedy School, digamos, y esa es una isla dentro de Harvard, digamos, no era de la que estaba hablando. Pero bueno, ese es un matiz que podríamos discutir en otros momentos, pero en el fondo estamos de acuerdo. Y en lo de la creatividad igual. Jean-Marc Carbonell conoce muy bien las comunidades de aprendizaje y coincidimos en ello. O sea, lo único que pedimos es que lo que añades, lo que pruebas, se base en lo que ya se conoce. Hoy, por ejemplo, en los programas de investigación de la Unión Europea hay unos controles éticos enormes. O sea, el proyecto puede estar aprobado, pero si no pasa el control ético, no pasa. Y la ética es no experimentar con animales, por ejemplo. Y sin embargo, todavía no hay un control ético de no experimentar con humanos, ¿no? Entonces, no se trata de que no haya que crear, pero creemos sobre lo que ya hay. Muchas cosas que se nos han explicado como nuevas en este país no eran nuevas. Lo que pasa es que quien las proponía no sabía que no eran nuevas y habían fracasado en muchos lugares. Eso es lo que se trata de evitar. ¿Me explico? Presentar como nuevo algo que es una medicina que mata, solo por eso. Pero estamos de acuerdo en estas cosas. Hola, buenos días. José Antonio Camacho, un centro Lledó de Castellón. Ramón, enhorabuena por tu conferencia y decirte que comulgo con tus ideas, te superas a ti mismo día a día y nos haces aprender cada vez que hablamos contigo o te escuchamos. Decirte que no es responsabilidad nuestra, de los dirigentes de los centros educativos, el que los padres quieran venir, los voluntarios quieran venir o los abuelos quieran participar. Nosotros tenemos un centro que calificamos transparente, abierto totalmente. Y sí que vienen padres, sí que vienen abuelos,
y sí que viene algún voluntario o alumnos en práctica de diferentes universidades. ¿Cómo vencer la resistencia al que nosotros, los docentes, queramos que vengan cuando nuestro modelo de referencia son centros abiertos 40 años? Gracias. Bueno, antes del sueño, en la transformación de escuelas y comunidades de aprendizaje hay dos fases más, prefases, y una es 30 horas de reunión, no nos gusta llamarlo formación o sensibilización, o bien con todo el claustro, 100% del claustro, o bien, si el claustro está de acuerdo, con el claustro más familiares, más voluntarios, etcétera. Hay un 50% de claustros que aceptan que entren otras personas, y hay un 50% de claustros que dicen, no, primero nosotros y nosotras, y luego ya veremos, ¿no? No sea que los familiares lo vean, lo quieran y nosotros digamos que no, ¿no? Entonces, esas 30 horas son claves, ¿no? Esas 30 horas solemos hacerlas, no, bueno, nosotros, o las puede hacer cualquiera, pero nos suele gustar 6 horas al día, durante 5 días seguidos y con un fin de semana en medio. Y voy a explicar lo del fin de semana en medio solo por no alargarme. Bueno, en esas horas pues se debaten a fondo este tipo de temas, se ven muchas cosas. Bueno, pues eso no es lo mejor, es eso. Venga, pues vamos a buscarlo. Eso otro dónde se ha hecho, ¿qué tal, no? O sea, hay un ambiente... Pero el fin de semana juega un papel fundamental. Porque cuando empiezan las 30 horas el primer día, hay una minoría del claustro que está de acuerdo y hay una mayoría del claustro que piensa, jo, a mí me han explicado de todo. Yo ya llevo y tal... Una cosa más, ¿no? Pero luego cuando empiezan a ver realmente lo que es y la transformación que es, pues muy frecuentemente el viernes, el segundo día, se van casi unánimemente diciendo que no. Y luego es muy frustrante para nosotros y nosotras, que cuando no estamos, el fin de semana se produce el cambio y el lunes vienen diciendo que sí. Por supuesto hay muchas llamadas, muchas cenas de estas pedagógicas, etcétera, y entonces se produce un fenómeno que nosotros y nosotras llamamos, y de acuerdo con la mexicana, la movilización ética del profesorado. Mirar, hay cosas que científicamente están clarísimas. Por ejemplo, que sin utopía no hay mejora educativa ni mejora social. Por lo tanto, eso, se han acabado las utopías que se decía en los años 80, lo decía gente torpe, que no entiende. Siempre, en toda la historia de la humanidad, toda mejora social, como dice Habermas, ha venido de una utopía. A nivel educativo está clarísimo. Yo cuando estudiaba educación me explicaban Summerhill, Makarenko, Recife, la escuela moderna, pues toda es una utopía. Y si no hace utopía, pues no, en fin, no mejora. Por lo tanto, que dice, vamos a ser científicos, dejémonos de utopía, no es científico. El otro tema que es imprescindible para que haya mejora educativa, además de la utopía, es el optimismo pedagógico. El optimismo pedagógico parte de que todo niño o niña puede llegar a unos máximos y quiere llegar a unos máximos. Si hasta ahora no ha querido, es porque no ha encontrado su camino. Parte de que todos los familiares y todas las familiares están interesadísimos y interesadísimas por el aprendizaje de sus hijos y sus hijas. ¿Cómo no van a estarlo? ¿Quién no se alegra de que su hijo o su hija vaya bien? Otra cosa es que, en fin, estén en otras situaciones. Y el optimismo pedagógico parte de que todos los profesores y profesoras, todos, el 100%, tienen en el fondo una motivación por el aprendizaje de sus alumnos y alumnas. ¿Quién no se alegra al cabo de 10 años de encontrarse por la calle un alumno o una alumna que le vaya bien, ¿no? ¿Y quién no se alegra? Todo el mundo lo tiene, todo. Sí, en ese que estáis pensando también, todo el mundo. Digamos. Entonces, más vale partir de esa idea, ¿no? Más vale partir de esa idea. Y realmente temas como lo que quieren tus hijos y lo que tienen tus hijos y tus hijas, ¿por qué no tienen derecho los demás? El fin de semana cambia mucha gente. El fin de semana lo comparten con sus hijos y sus hijas y cambian, ¿no? Pero estoy de acuerdo que la clave es esa. Luego, por ejemplo, esto de grupos interactivos, cuando se empieza, si son 30 en el claustro, el objetivo no es los 30, Con que haya uno que quiera, basta. Los otros 29 dicen, hey, voto que sí si no me hacéis hacer eso. No, que va. No hay problema, tú vota que lo haga ese. Pero cuando ese lo empieza a hacer, todo el mundo está por ahí alrededor, a ver qué pasa. Y como va tan bien, porque es mejor para todo el mundo, para el profesor también, pues luego no es 1, sino que son 5, luego son 10, y bueno, de eso es de lo que se trata, No forzar los cambios, sino que la gente vaya viendo sus resultados, ¿no? Hola, ahora sí. Soy Carmen Albós, de Florida Secundaria, y más que hacerte una pregunta, quería compartir una reflexión
que he ido produciendo a partir de tu intervención. Tu intervención me ha trasladado un poco a las intervenciones también de los otros ponentes en estos 2 días que hemos hecho ya de congreso. En la primera intervención del primer ponente nos comentaba cosas acerca de todas las incertidumbres o los desafíos de la educación y cuáles debían de ser las finalidades de la educación en el siglo XXI. Entonces ahí se nos presentó un panorama, pues en cierta manera un poco, según algunos de los congresistas con los cuales he estado comentando, pues en cierta manera un poco pesimista, en cambio otros lo veían como una serie de posibilidades para poder avanzar en el terreno educativo. El segundo día estuvimos hablando con Jaume Carbonell y nos comentaba, su ponencia era sobre innovación y creatividad, pero yo creo que lo que más, al menos a mí, más me impactó fue el recordar o el despertar la necesidad que tenemos los maestros y las maestras de volver a encontrar esa pasión por enseñar, el creer en lo que estamos haciendo, la ilusión y a partir de ahí poder repensar un poco en la educación. Y luego, en tu ponencia de hoy, en lo que son las comunidades de aprendizaje, pues a mí me ha servido también como para ver una manera más práctica de poder aplicar todas estas cosas que tanto Jimeno Sacristán como Jaume Carbonell nos habían ido planteando. Entonces lo he visto como una manera de poder aterrizar en la escuela una manera diferente de poder hacer escuela, ¿no? A partir de ahí, yo creo que las cooperativas hemos nacido partiendo un poco de una utopía, y que lo que tenemos que hacer es no ir perdiendo esa utopía o esa finalidad en las que nos planteamos crear esta empresa. Y luego también, como conclusión general, para mí también sería una frase que tú has dicho, que sería convertir la diversidad como una riqueza de aprendizaje, y que creo que es el objeto o el objetivo de este congreso que estamos haciendo. Muchas gracias por tu participación. Si os parece, hay una palabra pedida. Si alguien quiere algo más, que la pida ahora, y con este turno cerramos y despediremos, ¿vale? Y nos da tiempo a tomar un cafetito antes de los grupos de trabajo. Sí. ¿Alguien más va a querer hablar por coger ahora? Cerramos con esta intervención, ¿vale? Sí, Araceli de Granada, de Gaviota. Bueno, enhorabuena porque me ha resultado muy rico y muy tu modo de exponerlo muy claro, ¿no? Muy de sociedad de información. Pero bueno, a mí me quedan como hilillos, ¿no? Que no acabo. De acuerdo, ¿no? En que efectivamente el aprendizaje se puede situar en lo que son las interacciones, ¿no? Está la educación, sí, como ciencia, y el peligro, yo creo que has hecho muy bien esa metáfora, ¿no? El peligro, ¿no? de que o donde la duda que a mí me parte, ¿no? Que la educación va más también por la línea del arte. O sea, está bien, es verdad que cuando alguien tiene un cáncer se tiene que buscar el mejor tratamiento, no podemos ponernos a prueba, ¿no? Pero luego lo curioso que puedes encontrar el mejor tratamiento, pero cada sujeto reacciona diferente ante ese tratamiento. Por ahí se me abría la educación es un arte, es un innovar, es un probar, es ir creando, ¿no? En ese, estoy de acuerdo, ¿no? En lo que plantean ese diálogo con ese sujeto de aprendizaje. Lo digo porque, bueno, mi contexto también es bastante contexto especial, contexto de niño infantil, y efectivamente hay mucho de arte para conectar, por ejemplo, con autismo, ¿no? Entonces, bien, una ciencia, pero no del 2 más 2, 4, sino a veces son 3, a veces son 5, ¿no? Esa era una de las cuestiones, ¿no? Y, bueno, yo creo es un poco
Y bueno, y la cuestión del aprendizaje, ¿no? A mí también me... Claro, si se trata de las interacciones, tendría que haber algún coordinador de esas interacciones o vínculos, si se aprenden los vínculos, alguien tendría que coordinar, o podríamos dispersarnos, ¿no? No saber qué aprendizaje se está haciendo el chaval, ¿no? Desde el vínculo familiar, el vínculo educativo, el vínculo social, ¿no? Alguien, alguna figura, o sea, de repente me ha parecido como un yacimiento de empleo, ¿no? Como algo de alguna figura que coordine esas interacciones para saber qué proceso de aprendizaje está haciendo un chico. Gracias. Sí, bueno, te agradezco que plantees algunos de los hilillos que quedan sueltos y que seguro que van a ser motivo de nuevos debates, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, por supuesto, la educación no es una ciencia. La ciencia es solo una de las patas, ¿no? Hay otras cosas, como el arte, como la pasión, que son imprescindibles, ¿no? En eso. He hecho énfasis en lo que, en la pata, en una de las patas que está coja, digamos, entre nosotros y nosotras, y que hay que ponerla, pero que creo que también he transmitido que se necesita pasión, ¿no? Digamos, para estas cosas, y por supuesto arte, del que no me ha dado tiempo a hablar, pero tenía preparadas diapositivas sobre ello. O sea que totalmente de acuerdo. Y también tiene que haber coordinadores y coordinadoras de aprendizaje. Por ejemplo, para convertir la diversidad en riqueza, algo que he visto que lo planteáis muy bien. Por ejemplo, un ejemplo, y con eso acabo. Escuela Montserrat de primaria, porque yo os pido que no me creáis nada de lo que he dicho, porque no estamos en la época de la superstición. Comprobarlo, por favor, y mirar. Escuela Montserrat, podéis conectar por internet, de Tarrasa, escuela primaria. Un profesor, Tony, os digo el nombre, profesor de inglés, que había estado en 3 escuelas en que hacían, bueno, lo de sacar, etcétera. Llega y hay grupos interactivos. Y se extraña porque al principio nadie se lo explica. Pero de repente descubre lo siguiente. Y es que él hasta entonces había pensado que las madres con velo eran conservadoras y un inconveniente para la enseñanza de sus hijos y sus hijas. Y además eso es lo que pensaba la comunidad. La comunidad dice, si entran inmigrantes con madres con velo, mis hijos e hijas aprenderán menos, porque tal como lo hacemos en Europa del Sur suele pasar. Y entonces, bueno, por el proceso de grupos interactivos y hablamos y tal, y descubre que una de las madres con velo, analfabeta en todas las lenguas, ha sido inmigrante en Irlanda y domina el inglés hablado mucho mejor que él, tiene mucho mejor tono, mucho mejor pronunciación. Y entonces dice, pues la meto en clase. Empieza a mirar y ve que otra madre, que ni conocía, colombiana, que había vivido en Miami, habla y escribe el inglés muchísimo mejor que él. Pues que venga a ayudarme. ¿Cuál es la repercusión? Que esa diversidad se ha convertido en más aprendizaje de inglés para todos y todas los niños y niñas. No para el colombiano o la magrebí, sino para el catalán y de Terrassa, que población autóctona que antes le parecía que la diversidad iba a ser inconveniente para el aprendizaje, descubre que es una riqueza para el aprendizaje. Pero no solo hemos aumentado en aprendizaje instrumental de inglés, y recojo el reto ético de México, ¿no? Sino que desde ese momento los niños y niñas magrebíes que tienen también madres con velo, no solo esas, dicen, esta institución cuenta con nosotros y con nosotras, ¿no? La está teniendo en cuenta. Y también los niños y niñas autóctonos ven a esos otros niños o niñas como que también les pueden aportar cosas, ¿no? Digamos, pero tiene que haber ese Tony, que es el que coordina esas interacciones y todo eso que lo que tú pides. Bueno, pues es una forma concreta de las muchísimas que hay para poder convertir la diversidad en lo que pretendéis, y lo planteáis en la mejor línea internacional que hay, que es en una riqueza. Nada más. A ver, y solo quería comentaros, os iba a decir que antes del aplauso, comentaros que si alguien se va antes de la tarde de la sesión de conclusiones, que por favor rellene la encuesta de valoración que tenéis en las carpetas, ¿vale? Y nada, gracias a todos por la atención.